Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp y vamos a continuar trabajando hoy con el ciclo for. Hoy vamos a aprender dos conceptos nuevos dentro de la categoría de variables. Estos son el contador y el acumulador. Em, estos dos, estos dos tipos de variables, al igual que las que hemos aprendido anteriormente, pues van a almacenar, ¿sí?, información en un espacio determinado. Y vamos a arrancar con el contador. Entonces, ¿el contador qué es? Es una variable que será incrementada o disminuirá su valor de uno en uno, ¿sí? En la mayoría de ejemplos que hemos hecho anteriormente, vimos que en este caso particular el contador era n, por decirlo así. Era quien controlaba el incremento dentro de la función. Y el acumulador pues va a ser una variable que puede incrementar o disminuir su valor en cualquier número. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a nuestro Visual Studio, vamos a seguir trabajando con el proyecto anterior, que lo llamamos ciclo for. Bien, entonces vamos a borrar todo esto, vamos a dejar solo la variable n, y vamos a hacer algo diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a decir que int contador y vamos a igualarla a 0, es decir, que aquí nuestro contador va a arrancar en ceros. Es indispensable que nuestro contador arranque en ceros, de lo contrario pues nos va a arrojar error, puesto que la variable no tiene una asignación. Después de eso entonces vamos a decir que int y vamos a decir acumulador y también vamos a inicializarlo en ceros. Bien, vamos a colocar acá un console.writeLine. Y esto va a ser para que nos ayude a entender, para que ustedes de pronto más adelante cuando quieran volver a estudiar esta parte, eh, puedan ver lo que sucede antes y el después. Entonces vamos a decir que esto va a ser antes del ciclo. Bueno, entonces aquí vamos a iniciar nuestro ciclo for. Vamos a colocar que n es igual a 1. Vamos a colocar que n es menor o igual a 10 y aquí vamos a incrementar nuestra n en n más 1. Vamos a abrir corchetes y entonces aquí vamos a escribir que nuestro contador, vamos a llamar nuestra variable contador y vamos a decir que nuestro contador se tiene que incrementar en 1. Bien. Después vamos a decir que nuestro acumulador es igual a acumulador más contador. Bueno. Y de esta manera entonces lo que podemos hacer es imprimir también, vamos a imprimir nuestras variables para que podamos ver lo que nos va a arrojar estas dos variables. Entonces vamos a escribir posición 0, posición 1, ¿sí? Y vamos a decir que contador y acumulador. Bien. Entonces de esta manera vamos a repasar lo que estamos viendo acá y lo que estamos haciendo. Entonces, estamos declarando nuestra variable de tipo entero, n, que es el número. Estamos llamando nuestra variable, declarando nuestra variable contador y la debemos inicializar en 0. Igualmente estamos llamando nuestro acumulador y también debemos inicializarlo en 0. Pero, ¿por qué debemos inicializarlo en 0? Bueno, porque ¿qué pasa si no ponemos nuestro contador en 0? Por ejemplo, quitémoslo. Y si lo quitamos vamos a ver cómo inmediatamente nos está arrojando un error y nos está advirtiendo la consola que el uso de la variable local no asignada contador, es decir, que el programa no está reconociendo la asignación de esta variable. Por eso es importante inicializar nuestro contador en 0. Debemos iniciarlo en ceros. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que nuestra variable n va a ser igual a 1. Vamos a decir que mientras que nuestra variable n sea menor o igual a 10, entonces vamos a incrementar, vamos a declarar que nuestro contador
va a ser contador más 1, es decir, vamos a arrancarlo, es decir, que aquí nuestro contador ya valdría 1, y después vamos a decir que nuestro acumulador es acumulador más contador. Recordemos que nuestro acumulador también vale 0, y entonces lo estamos incrementando, le estamos sumando el valor del contador. Entonces, por último, vamos a imprimir posición 0, posición 1, nuestro contador y nuestro acumulador. Al imprimirlo nos tiene que arrojar unos números diferentes en el acumulador y nos tiene que arrojar nuestro contador del 1 hasta el 10. Entonces vamos a verificar que funcione como estamos planeando. Bien, entonces vamos a corroborar los resultados. Estamos diciendo entonces que n es igual a 1. Bien, lo estamos viendo acá. N es igual a 1, está cumpliendo la condición de que sea menor o igual a 10. Y ahora va a saltar el contador. Entonces nuestro contador es igual a 0. Entonces vamos a decir que 0 más 1 es 1. Estamos viendo que aquí se inicia nuestro contador en 1. Después estamos viendo que nuestro acumulador también es 0. Y estamos diciendo que acumulador, es decir, 0, más contador, que tiene el valor de 1, pues 0 más 1 nos va a dar 1. En la segunda vuelta, igualmente. Nuestro contador, recordemos que ya tiene el valor de 1. Ahora le estamos sumando otro 1, es decir, que ya va a valer 2. Y ahora, como nuestro contador vale 2, vamos a ver que nuestro acumulador también vale 1 en la primera vuelta. Acumulador 1 más contador 2, que ya está acá, es decir, que ahora nuestro acumulador va a valer 3. Y en la tercera vuelta también, como lo podemos ver, como nuestro contador va a valer 2, 2 más 1 va a valer ahora 3 nuestro contador, y ahora resulta que nuestro acumulador, que vale 3 también en la segunda vuelta como lo vimos, acumulador 3 más contador 3, es decir, 3 más 3, 6. Y de esta manera estamos viendo que se repite, está repitiendo nuestro ciclo hasta llegar al número 55, porque acá ya nuestro contador se va a salir del ciclo y ya valdría 11, y por lo tanto se sale de la condición y por eso ya no imprime más. De esta manera entonces estamos viendo cómo está funcionando perfectamente nuestro ciclo for y nuestras variables contador y acumulador. Ahora vamos a ver nuestros operadores de incremento y de decremento. Bueno, ¿cómo funcionan los operadores de incremento y decremento? Funcionan de la siguiente manera. El operador de incremento va a ser interpretado con los signos de doble más, y el operador de decremento va a ser interpretado con el operador con el signo de 2 veces menos. También hay otros operadores como el más igual, que tomando un ejemplo acá vamos a decir que n más igual 5, es decir que n es igual a n más 5. Esto lo vamos a ver también más adelante con otros ejercicios. Vamos a trabajar ahora con estos dos operadores. ¿Y cómo funcionan estos dos operadores? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver estos operadores de incremento y de decremento? Estábamos viendo que acá de esta manera estamos interpretando el incremento en 1 de nuestra variable n. Pero, ¿cómo podemos entonces acortar esta expresión? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Solo tenemos que colocar n más más. De esta manera estamos indicando que nuestra variable n también se incremente en 1. Igual también funciona si lo hiciéramos de la siguiente manera. N menos menos, que esto vendría a significar n igual a n menos 1. Y de esta manera también entonces podemos usar los operadores de incremento y de decremento. Entonces en el ejercicio pasado habíamos colocado n más 1, incremento, ¿sí? Entonces podemos colocarlo n más más. De esta manera podemos incrementar nuestra variable en 1. Igualmente aquí también lo podemos colocar de la siguiente manera, contador más más. De esta manera estamos diciendo que contador es igual a contador más 1. Y así entonces podemos acortar nuestras líneas de código y vamos a ver que funcionan exactamente igual. Si le damos a iniciar,
Vemos cómo nos está imprimiendo entonces los mismos resultados, no está siendo diferente. Y de esta manera podemos mejor utilizar. Entonces recuerden que esto es igual a contador más 1. Y acá ya lo habíamos visto anteriormente, esto es igual a n más 1. Pero de esta forma podemos ahorrarnos escritura, y también vamos a ver que más adelante vamos a empezar a usar mucho estos operadores de incremento y de decremento. Bien, entonces ya viendo todo esto, ya ahora sí podemos solucionar el ejercicio de las calificaciones de los alumnos. Entonces sabemos qué es lo que se debe repetir y la cantidad de veces que debemos hacerlo. En este caso lo que se debe repetir es pedir la calificación del alumno y luego hacer una suma de esas calificaciones para poder calcular el promedio. La cantidad de veces que se tiene que repetir depende de la cantidad de alumnos. Entonces habíamos dicho que el ejercicio eran 3. Y esta suma de las calificaciones puede hacerse con una variable acumulador. El promedio final, entonces lo vamos a calcular dividiendo el acumulador entre la cantidad de alumnos. Y esto es lo que vamos a imprimir por pantalla. Bueno, entonces para no borrar esto, porque de pronto ustedes lo van a necesitar para estudiar nuevamente, solamente vamos a comentarlo. Vamos entonces a declarar una variable de tipo int. Vamos a decir que n y cantidad van a ser de tipo int. Después vamos a colocar las variables de tipo float, y las variables va a ser pues calificación. Recordemos que estábamos diciendo que calificación eran las variables que íbamos a usar para almacenar las calificaciones. Pero entonces, a diferencia del ejercicio pasado, pues no vamos a ingresar calificación 1, calificación 2 o calificación 3. Solamente vamos a definir una sola calificación. Después vamos a colocar otra variable tipo de float llamada suma, ¿sí? Y vamos a llamar otra variable llamada promedio. Bueno, entonces acá vamos a colocar nuestro console.writeLine y vamos a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de alumnos. Como ya sabemos, entonces vamos a decir que cantidad es igual a convert to int32 y vamos a decir entonces console.readline. Bien, abrimos, cerramos paréntesis y listo. Entonces aquí ya el usuario nos está ingresando la cantidad de alumnos que vamos a calcular. Ahora vamos a hacer nuestro for. Vamos a decir que for es igual a n igual a 1. Vamos a decir que n menor o igual a la cantidad de alumnos que el usuario ingresó, y vamos a incrementar nuestra n en 1 hasta que se cierre el ciclo. Entonces aquí vamos a colocar nuestro console.readline y acá vamos a ingresar, vamos a pedirle al usuario que ingrese calificaciones de los alumnos. Bien, ya sabemos cómo hacer. Entonces acá vamos a colocar cal es igual a convert.toSingle, ¿sí? Y console.readline. Bien, de esta manera entonces ya le estamos pidiendo al usuario que ingrese la cantidad de alumnos. Una vez que ingrese esa cantidad entonces se va a almacenar en la variable cantidad y vamos a iniciar nuestra variable n en 1 y aquí vamos a evaluar que la cantidad de alumnos
sea mayor o igual a n. Después, al cumplirse esta condición, entonces vamos a solicitarle al usuario que ingrese las calificaciones de los alumnos y vamos a incrementar de 1 en 1 hasta que llegue a la cantidad que haya ingresado el usuario. Entonces, después de esto, lo que vamos a colocar acá es que vamos a decir que suma es igual, o más bien, es más igual calificación. ¿Sí? Bien, acá nos está arrojando un error y dice que la variable local no asignada suma. Uso de la variable local no asignada suma. ¿Por qué pasa eso? Bien, o sea que recordemos lo que estábamos diciendo del contador. Nuestra variable suma va a funcionar como contador. Por lo tanto, estas variables tenemos que declararlas en 0. Ya muchas veces de costumbre uno inicializa las variables de esta manera y por eso pueden surgir errores que uno no puede identificar. Entonces yo las había inicializado así por costumbre, pero estamos viendo que la variable suma es la que nos va a indicar que está funcionando como contador. Entonces vamos a decir suma es igual a 0.0f. ¿Sí? Recordemos que lo que son las variables de tipo float deben llevar la f al final. Y también entonces vamos a colocar nuestra float para la variable promedio. Promedio es igual también a 0,0f. Y de esta manera entonces estamos viendo cómo ya quitó el error de suma, porque está funcionando suma como nuestra variable contador. Bien, entonces después de esto vamos entonces a calcular el promedio. Entonces vamos a decir que promedio es igual a suma sobre cantidad. Bien. Por último vamos a colocar nuestro console.readline y vamos a decir entonces que el promedio de calificación de los alumnos es de 2 puntos, vamos a decir posición 0 y vamos a decir acá entonces que promedio. Bueno, entonces si todo sale bien, entonces nos tiene que pedir la cantidad de alumnos que estamos mirando acá. Después nos va a pedir la calificación de esos alumnos, va a hacer la suma de esa calificación y luego va a calcular el promedio y por último nos va a imprimir el promedio. Entonces vamos a darle inicio a nuestra aplicación y vamos entonces a comprobar que esté bien. Vamos a colocar los 3 alumnos, ¿sí? Y vamos entonces a colocar las primeras calificaciones. Vamos a decir que 5, vamos a decir 3.5 y vamos a decir 4.2. Y el promedio nos está arrojando 4.23. Entonces vemos que está funcionando bien la aplicación. Algo muy bueno y la gran ventaja que tiene este ciclo for es que, como veíamos en el ejemplo, en el ejercicio original, teníamos que pedir 3 veces la calificación y 3 veces el alumno, la cantidad de alumnos. Entonces aquí en el ciclo for nos estamos ahorrando muchísimo porque, un ejemplo, si aquí ingresamos cantidad de alumnos 50, pues tenemos que ingresar toda la cantidad de alumnos hasta que llegue a los 50. Es decir que este ciclo for nos puede permitir calcular desde los números más pequeños hasta los números mucho más grandes. Bueno, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver otro ejemplo un poco más complejo. Entonces, vamos entonces a comentar el código igual para que ustedes puedan después estudiarlo, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos ahora a calcular el factorial, ¿sí? Para los que de pronto no recuerdan bien qué es el factorial,
el factorial de un número es multiplicar el número en retroceso con los números antecesores. Es decir, si nos están pidiendo que calculemos el número factorial de 5, el número factorial de 5 va a ser igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Y esto va a ser igual a 120. Bien, ese es el número factorial de 5. Y si observamos el problema y cómo lo tenemos que resolver, entonces podemos ver que hay un ciclo y que este ciclo está en un conteo regresivo, porque vemos que el factorial se calcula con los números anteriores, multiplicando los números anteriores. Entonces vamos a poder resolver pues fácilmente por medio del ciclo for, por medio de la multiplicación y con una variable de control como un producto. Entonces, como siempre, vamos a declarar nuestras variables de tipo int, vamos a colocar n, vamos a colocar número, ¿sí? Y aquí también vamos a declarar otra variable de tipo n, de tipo int, perdón, y vamos a colocarle que ese va a ser factorial. Y esta vamos a igualarla a 1, vamos a darle el valor de 1. Bueno, ahora, entonces vamos a pedir los datos, console.writeLine. Vamos a colocar entre comillas y vamos a colocar ingrese número a calcular factorial. Bien, entonces, como siempre vamos a colocar acá nuestro número es igual a convert to int32 console.writeLine. Bien, después de eso entonces vamos a abrir nuestro ciclo for. Vamos a hacerlo acá abajito y entonces vamos a mirar los parámetros. Entonces vamos a decir que n es igual a número, ¿sí? Vamos a decir que n es mayor o igual a 1. Vamos a decir entonces que n va a ir en decremento. Después de esto, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar que factorial por igual a n. Y de esta manera estamos diciendo, recordemos, que aquí es decir que factorial es igual a factorial por n. Bien, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a imprimir entonces nuestro factorial. Vamos a decir que console.readline, ¿sí? Y vamos a decir que el factorial de posición 0 es posición 1. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son las variables que ya debemos llamar acá? Entonces, primero la primera variable es el factorial de número, que es el número que ingresó el usuario, es factorial. Bien. Entonces acá ya tenemos nuestro console.write-kit. Entonces repasemos nuestra aplicación. Estamos definiendo las dos variables de tipo int, n y número. Estamos llamando nuestra variable de tipo int factorial que va a funcionar como nuestro contador. Estamos pidiendo al usuario acá que ingrese el número, lo estamos convirtiendo a entero y acá estamos igualando nuestra variable n a número. Estamos diciendo que n es igual a número, al número que ingresó el usuario acá. Estamos diciendo entonces que ese número tiene que ser mayor o igual a 1 y que ese número va a ir en decremento, es decir, si el usuario ingresó el número 5 como vemos ahora, entonces va a ir reduciendo. Entonces estamos diciendo que factorial, que es igual a 1, lo vamos
a multiplicar por el número que ingresó el usuario. Es decir, factorial 1 por el número que ingresó el usuario. Y vamos a ir en decremento después. Aquí vamos a reducir ese número en 1. Entonces, si el usuario ingresó el número 5, va a multiplicar 1 por 5 y después le va a ir en decremento, es decir, va a quedar en 4. Y por último, vamos a imprimir el factorial del número que ingresó el usuario. Entonces, vamos a probar. Entonces, vamos a ingresar el número 7. Y vamos a ver que el factorial de 7 es 5040. ¿Por qué? Entonces vamos a ver y vamos a hacerlo con una calculadora. Y vamos a decir entonces que 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pues 5040. Vemos cómo está funcionando perfectamente nuestra aplicación. Espero que este ejercicio les haya servido mucho porque anteriormente estábamos acostumbrados a hacer ejercicios con incrementos, ¿sí? Un poco más sencillos a mi forma de verlo para las personas que están recién ingresando en la programación. Pero este tipo de ejercicios nos ayudan mucho a comprender también el operador de decremento y cómo lo podemos usar en una aplicación, digamos en este caso matemática, calculando un número factorial, ¿sí? Entonces, les aconsejo que puedan practicar, puedan intentarlo con más números, puedan seguirlo repasando y entonces nos vemos en nuestro próximo vídeo.